Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Mi nombre es Soledad García, Sol para los pocos que me conocen de verdad. Tengo 24 años y soy bailaora. El flamenco no es solo lo que hago, es lo que soy. La sangre gitana de mi abuela late en mis venas y encuentra su salida en el taconeo que resuena en la soledad de la noche sevillana. Pero los sueños no llenan la nevera, así que por las tardes me convertía en una sombra silenciosa, una camarera más en La Giralda, un restaurante tan lujoso que hasta los cubiertos parecían juzgarme. Fue allí donde lo vi por primera vez. Donato Alcázar. 40 años tallados en un traje de lino impecable que costaba más que lo que yo ganaba en 3 meses. Su familia, los Alcázar, eran sinónimo de viñedos, de bodegas centenarias, de una España antigua y poderosa. Él era la viva imagen de ese legado. Pelo entrecano peinado con precisión, una postura erguida que delataba una vida entera de órdenes dados y cumplidos, y unos ojos verdes, fríos como el jerez de su propia bodega, que todo lo analizaban y todo lo despreciaban. Aquella noche, su mesa fue mi responsabilidad. Él estaba reunido con otros hombres de negocios, sus voces un murmullo grave y cultivado. Cuando me acerqué a servir el agua, su mirada se posó en mí por un instante. No fue una mirada de hombre a mujer. Fue la mirada con la que se observa un mueble, un objeto funcional. Un gracias cortante, sin calor, fue todo lo que me dirigió. Yo, con la bandeja temblorosa en las manos, sentí el peso de una distancia infranqueable. Para él, yo era invisible. O peor, era parte del decorado. La rabia me hervía por dentro. Cada uno de sus desprecios silenciosos, cada susurro de sus acompañantes que me recorría como un escalofrío, alimentaba un fuego que solo podía apagarse de una manera. Al terminar mi turno, con el orgullo herido y el cuerpo cansado, me dirigí a mi santuario, la Plaza de España, bañada por la luz plateada de la luna y sumida en un silencio casi sagrado. Allí, me quité los zapatos de camarera y me puse mis viejas zapatillas de baile. Y entonces, me dejé llevar. No era un baile pensado, ni coreografiado. Era un llanto, un grito, una rebelión. Mis pies marcaban un compás por soleá que era más antiguo que el apellido Alcázar. Mi cuerpo se quejaba, se doblaba, se alzaba desafiante. El sudor se mezclaba con las lágrimas de frustración que me negaba a derramar delante de nadie. En ese momento, no era la humilde camarera. Era el duende hecho mujer. Y entonces, lo vi. Bajo la arcada más lejana, recortado contra la penumbra, había una figura. Ióbil. Donato Alcázar. No sé cuánto tiempo llevaba allí observándome. Pero su postura no era la misma de antes. No había frialdad, ni superioridad. Sus brazos ya no estaban cruzados con arrogancia, sino caídos a los lados, como si se le hubiera olvidado cómo usarlos. Su rostro, iluminado tenuemente, mostraba una expresión que nunca le había visto. Asombro puro, una conmoción tan profunda que había borrado toda huella de su habitual control. Nuestras miradas se encontraron a través de la distancia. Yo, jadeante, con el corazón a punto de salírseme del pecho, con el vestido de trabajo pegado al cuerpo por el sudor. Él, quieto, transfigurado. Por un instante eterno, el mundo se detuvo. Él no me veía como a la sirvienta, ni como a una extraña. Me miraba como se contempla una obra de arte, como se descubre un secreto del universo. Algo se quebró en el aire entre nosotros. Algo cambió. Sin mediar palabra, giré sobre mis talones, recogí mis cosas y eché a correr, dejándolo allí, solo en la noche, con el eco de mis tacones como único testigo de su desconcierto. Los días siguientes al encuentro en la plaza fueron de una turbación extraña. Cada vez que cruzaba el umbral de La Giralda, sentía un nudo en el estómago. Esperaba verlo en cada esquina, en cada mesa. Pero Donato Alcázar no apareció. Comencé a pensar que lo había imaginado, que la luna y la pasión del baile me habían jugado una mala pasada. Quizás ese hombre transfigurado, con la mirada hecha añicos, había sido solo un espejismo de mi orgullo herido.
Volví a mi rutina. El olor a lejía por la mañana, el peso de las bandejas al mediodía, el silencio de mi pequeña habitación por la noche. La llama que había creído encender se apagaba, devolviéndome a la gris realidad. Hasta que una tarde, una semana después, ocurrió. No estaba de camarera, sino fregando copas en la trastienda, con las manos enjabonadas y el delantal manchado. El encargado asomó la cabeza, con una expresión entre nerviosa y deferente. García, a la oficina. Ahora. Me sequé las manos, el corazón comenzando a galopar contra mis costillas. ¿Había roto algo? ¿Llegaba tarde? Cuando abrí la puerta de la pequeña y austera oficina del manager, allí estaba él. Donato Alcázar ocupaba la modesta silla de visitas como si fuera un trono. Su presencia llenaba la estancia, haciéndola parecer aún más pequeña y pobre. Vestía un traje color arena, impecable. Su mirada, ahora, no era de frío desdén, pero tampoco era el asombro vulnerable de la plaza. Era una mirada calculadora, analítica, como la de un coleccionista que ha encontrado una pieza rara y está decidiendo su valor. El manager farfulló unas presentaciones y salió corriendo, dejándome sola con él. La atmósfera se volvió espesa, cargada de una electricidad que me erizó la piel. Señorita García, comenzó. Su voz era más suave de lo que recordaba, pero no por ello menos poderosa. He estado haciendo indagaciones. Yo me limité a cruzar los brazos, defendiéndome de aquel escrutinio. ¿Sobre el servicio? ¿Hubo algún problema con su mesa la otra noche? Una esquina de sus labios se torció levemente, no en una sonrisa, sino en un gesto de alguien que encuentra ingenua una pregunta. No. Sobre usted. Soledad García. Nieta de la gran Carmen, la golondrina. Bailaora desde los 5 años. Ganadora del concurso juvenil de flamenco de Triana a los 16. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un latigazo. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a husmear en mi vida, a desenterrar mis sueños y mis triunfos pasados como si fueran mercancía? Eso fue hace mucho tiempo, repliqué, con la voz más fría de la que creía capaz. Ahora soy camarera. ¿En qué le afecta mi vida privada, señor Alcázar? Él ignoró mi tono. Se levantó y comenzó a pasear por la minúscula oficina, sus ojos recorriendo las estanterías llenas de papeles con desinterés. Cada año, la bodega Alcázar organiza una gala benéfica. Es el evento social más importante de la primavera sevillana. Asisten personalidades, mecenas, la prensa. Este año, quiero que sea diferente. Menos predecible. Se detuvo y me miró fijamente. Sus ojos verdes ya no parecían de jerez frío, sino de una esmeralda líquida y penetrante. Quiero que usted sea la artista principal. Que coreografíe y baile un número de flamenco. Algo auténtico. Algo como lo que vi en la plaza. El aire se me atragantó en los pulmones. No podía creer lo que estaba oyendo. Era una burla, una provocación. ¿Esto es una broma? ¿Quiere llevar su exótica mascota gitana para divertir a sus amigos ricos? Por primera vez, vi un destello de algo que no era cálculo en sus ojos. Fue rápido, como un relámpago, pero lo vi, irritación. No subestime mi criterio, señorita García. Y no se subestime a usted misma. Lo que vi esa noche no fue exotismo. Fue arte. Puro, crudo y poderoso. Y es eso lo que quiero para mi gala. Se acercó, invadiendo mi espacio. Su perfume, a madera de sándalo y algo ambarino, me envolvió. Le pagaré 10 veces lo que gana aquí en un mes. Le daré visibilidad. Los contactos que haga esa noche pueden abrirle puertas. Mis manos se apretaron en puños. El dinero era una tentación brutal. Podría pagar deudas, ahorrar, tal vez incluso alquilar un espacio pequeño para dar clases. Pero mi orgullo sangraba. No soy una chereticase, señor Alcázar.
ni un animal de feria que se saca a pasear para sorprender a sus invitados. Él inclinó la cabeza, estudiándome como a un fascinante problema por resolver. Lo sé. Por eso estoy aquí, y no enviando a uno de mis ayudantes. Le estoy ofreciendo un escenario, Soledad. Un escenario del que la mayoría de sus colegas solo pueden soñar. ¿Va a dejar que su orgullo le impida cogerlo? Sus palabras eran un desafío. Un cuchillo perfectamente afilado que se clavaba en mi punto más débil. La lucha eterna entre mi dignidad y mis sueños. Podía decir que no, escupirle en su oferta arrogante y seguir con mi vida segura y miserable. O podía aceptar, jugar con sus reglas y robar un poco de su mundo para el mío. Tomé aire, sintiendo que la decisión que tomara en ese instante marcaría un antes y un después en mi vida. De acuerdo, dije, con una voz que apenas reconocía como mía. Pero lo hago bajo mis condiciones. Yo elijo la música. Yo diseño la coreografía. Y no habrá ensayos en su bodega. Encontraré un sitio. Una chispa de algo parecido al respeto brilló en su mirada. Asintió lentamente. Como usted desee. Los ensayos serán en el palacete familiar. Tiene un salón de baile con el suelo de madera noble. Perfecto para sus tacones. Y entonces, añadió la frase que lo cambió todo, la que demostraba que no era solo un empresario haciendo una transacción. Necesito ver ese fuego otra vez, Soledad. Necesito entenderlo. Se dio la vuelta y salió de la oficina, dejándome temblando, con el eco de mi nombre en sus labios y la abrumadora sensación de haber vendido mi alma al mismo diablo que, por un instante bajo la luna, había parecido un ángel caído. El palacete de los Alcázar se alzaba al final de un camino de cipreses, una mole de piedra ocre y hierro forjado que respiraba historia y dinero antiguo. Cada paso que daba por el patio de entrada, con su fuente de mármol silenciosa, me recordaba la distancia abismal entre su mundo y el mío. Me recibió una mujer de edad y rostro severo, la señora Jiménez, el ama de llaves, que me condujo con desconfianza palpable hasta el salón de baile. Era una estación de tren abandonada para la elegancia. Un espacio vasto, con suelos de roble oscuro que brillaban bajo la luz que se filtraba por los altos ventanales. Espejos empañados por el tiempo cubrían una de las paredes, reflejando una versión distorsionada y nerviosa de mí misma. El aire olía a cera de abejas y a polvo de siglos. Allí, en el centro de aquella inmensidad vacía, lo esperé. Donato llegó puntual, como un reloj suizo. No vestía traje, sino unos pantalones oscuros y una camisa blanca, sencilla, con las mangas enrolladas hasta los antebrazos. Era la primera vez que lo veía sin su armadura de lino impecable. La simple informalidad lo hacía más real, y por tanto, más peligroso. Empiece fue su única orden, apoyándose contra el marco de la puerta, cruzando los brazos. Era el espectador, el crítico, el dueño de la función. Y así comenzó nuestro extraño ritual. Durante una semana, yo llegaba cada tarde. Al principio, su presencia era un muro que me impedía respirar. Bailaba con técnica, con precisión, pero sin alma. Era un flamenco de museo. Yo sentía sus ojos sobre mí, escudriñando cada movimiento, buscando aquel fantasma de la plaza que había prometido. Falta algo, dijo al tercer día, su voz cortando el silencio como un cuchillo. No es lo mismo. La frustración me hervía. No puedo forzarlo. No es un interruptor que se enciende y se apaga. Pues enciéndalo, replicó él, desafiante. O todo esto es una pérdida de tiempo. El cuarto día, la tensión alcanzó su punto álgido. Había elegido una bulería, un palo rápido y alegre, pero bajo su mirada, mi baile se volvía rígido, mecánico. Me detuve, jadeante, la rabia acumulada por su arrogancia, por su mundo, por mi propia sumisión, estallando en silencio. ¿Qué quiere de mí?, le espeté, mis palabras resonando en el salón vacío. Él se separó de la puerta y caminó hacia mí con pasos lentos y medidos. Su mirada no era de enfado,
sino de una curiosidad intensa, casi científica. Quiero ver la verdad. La que vi esa noche. Esa no era la técnica depurada de la nieta de la golondrina. Era otra cosa. Algo salvaje. Se detuvo a un paso de mí. Podía sentir el calor de su cuerpo, oler su perfume, más tenue ahora, mezclado con el sudor de mis esfuerzos. Usted lo dijo. No puedo encenderlo. Pero quizás usted sí pueda apagarlo con su observación, dije, con sarcasmo. Fue entonces cuando hice lo impensable. Movida por un impulso ciego, cerré la distancia que nos separaba. Tomé su mano, grande y caliente, con la mía, que temblaba ligeramente. Su piel era áspera, no la de un hombre que solo maneja papeles. Él se quedó inmóvil, sorprendido. Sin romper el contacto visual, llevé su mano y la apreté contra mi pecho, sobre el sencillo algodón de mi camiseta, justo donde mi corazón martilleaba con fuerza contra mis costillas. Latía con la furia del baile, con la rabia, con el miedo, con la atracción prohibida que me negaba a admitir. ¿Lo siente? Susurré, desafiante, mi voz cargada de una emoción cruda. Eso late, Donato. Es real. No es una coreografía que se ensaya. ¿Y lo suyo? ¿Su corazón? Aún está ahí, o lo tiene encerrado en una de sus bodegas. Su respiración se cortó. Sus dedos se crisparon involuntariamente contra mi pecho durante un instante breve pero eterno. Sus ojos, aquellos ojos verdes siempre tan controlados, se abrieron de par en par, mostrando una vulnerabilidad que me dejó sin aliento. Vi cómo la barbilla le temblaba levemente. Era como si hubiera tocado un cable pelado, como si hubiera desenterrado algo que llevaba décadas enterrado. Por un segundo, creí que iba a apartarme, a gritarme, a reafirmar su poder. Pero no lo hizo. Se limitó a quedarse allí, paralizado, con la mano sobre mi corazón y su mundo patas arriba. Finalmente, retiró la mano como si mi piel le quemara. Dio un paso atrás, descompuesto. El hombre seguro había desaparecido, dejando atrás a alguien confundido, casi herido. No vuelva a hacer eso, dijo, pero su voz carecía de convicción. Sonaba un mantra que se repetía a sí mismo para mantenerse a flote. Sin añadir una palabra más, giró sobre sus talones y salió del salón, dejando la puerta abierta. Yo me quedé allí, temblando, con el eco de los latidos de mi corazón y el calor de su mano ausente grabado a fuego en mi piel. La línea entre el odio y la atracción se había vuelto peligrosamente delgada, y ambos la habíamos cruzado en ese instante electrizante. El ensayo había terminado, pero un juego mucho más peligroso acababa de comenzar. La noche de la gala llegó cargada de un peso que podía sentir en cada porción de mi ser. El palacete de los Alcázar, que durante las últimas semanas había sido mi silencioso campo de batalla, se había transformado. Ahora bullía con la vida elegante y ruidosa de la alta sociedad sevillana. Cristales que brillaban, vestidos de seda que susurraban, joyas que centelleaban bajo las arañas de luces como estrellas compradas. Yo me observaba en el reflejo de una ventana, una extraña en mi propio planeta. No me había preparado en una lujosa suite, sino en el pequeño camerino que usaban los músicos ocasionales. Me vestí sola. El traje de flamenco era mi armadura. De un rojo intenso, como la sangre o el vino tinto de sus bodegas. Fue el único lujo que me permití, pagado con el adelanto que él mismo me dio. Cada pliegue, cada volante, era una declaración de intenciones. Desde el pequeño hueco entre el telón y el bastidor, observaba el salón. Donato estaba en el centro de todo. Impecable en su smoking, sonriendo con esa frialdad cortés que tan bien dominaba. Era el anfitrión perfecto, el heredero seguro de sí mismo. Pero yo ya había visto la grieta. Ya había sentido el temblor de sus dedos. Y esa Nali me daba un poder extraño y vertiginoso. Finalmente, llegó mi turno. El presentador anunció mi nombre con un título pomposo que yo no había elegido, la esencia gitana del duende.
Un murmullo de curiosidad recorrió el público. Apagué mentalmente todo el ruido. No bailaría para ellos. Cuando crucé el escenario y la luz se centró en mí, un silencio expectante cayó sobre la sala. Busqué con la mirada en la penumbra de la primera fila. Allí estaba él. Sus ojos ya no me analizaban. Me esperaban. La música empezó. Una guitarra solitaria, llorando una seguirilla antigua. Y entonces, me entregué. No fue un baile. Fue una confesión pública. Cada taconeo era el sonido de mi rabia al servirle su mesa. Cada braceo, un eco de mi soledad en la plaza. Cada quejido del cante, un grito por todas las veces que me había sentido invisible. Dejé que el duende, ese espíritu esquivo del flamenco, me poseyera por completo. Mi cuerpo no era mío, era un instrumento para contar nuestra historia. El desprecio, la proposición, los ensayos cargados de tensión, el momento eléctrico en el que su mano tocó mi corazón. Giré, sudé, latí. En un movimiento, mi mirada se enganchó a la suya. Y lo vi. Vi cómo la máscara del perfecto Donato Alcázar se resquebrajaba, se desmoronaba ante mis ojos. Su boca entreabierta, sus ojos clavados en mí con una intensidad que era casi dolorosa. Ya no era el empresario, ni el aristócrata. Era un hombre, desnudo ante la verdad que yo estaba bailando. Cuando la última nota se apagó, me detuve, jadeante, el pecho alborotado, la espalda erguida. El silencio fue absoluto, denso, como antes de una tormenta. Y entonces, sucedió. Él se levantó. No lentamente, no con elegancia. Se puso de pie con una determinación brusca que hizo crujir su silla. Todo ocurrió en cámara lenta. Atravesó la distancia hasta el escenario con pasos largos y decididos, sin apartar la mirada de mí ni por un segundo. El susurro de la audiencia se convirtió en un zumbido de asombro. Subió los 2 peldaños y se plantó frente a mí. Podía ver el torbellino en sus ojos verdes, la batalla interna perdida. El público, sus padres, todo Sevilla, desapareció. Eres el caos más hermoso y aterrador que he visto en mi vida, susurró, su voz áspera, cargada de una emoción tan cruda que me estremeció. Y entonces, inclinó la cabeza y me besó. No fue un beso de película. No fue suave ni romántico. Fue un beso de rendición. Un beso con la furia de 40 años de control deshechos, con el miedo de lo desconocido, con la pasión de quien ha encontrado por fin algo por lo que vale la pena perderlo todo. Sus labios fueron una demanda, una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Un juramento sellado en público. Cuando nos separamos, el mundo estalló en una mezcla de aplausos atónitos, murmullos escandalizados y el fogonazo de las cámaras. Pero yo solo podía verlo a él. A Donato. Al hombre que acababa de incendiar su propio mundo por un beso. Sin decir una palabra, tomó mi mano y, delante de todos, me llevó consigo, alejándonos del escenario, de las miradas, de las reglas. La gala había terminado. Nuestra guerra particular también. Pero una nueva y peligrosa batalla acababa de empezar, y esta vez, íbamos a librarla juntos. La estancia en la que Donato me llevó tras el beso que resonaba en toda Sevilla era su biblioteca privada. Un santuario de madera noble y volúmenes encuadernados en cuero que olían a historia y a soledad. La puerta se cerró de golpe, aislando el murmullo de la gala, que ahora parecía provenir de otro planeta. El único sonido era nuestro respiro entrecortado, el crujir de la seda de mi vestido y el latido furioso de la sangre en mis oídos. Él se giró hacia mí, su smoking perfectamente arrugado donde mis manos se habían aferrado a él. Su rostro era un torbellino de emociones en guerra, el resplandor de la rendición, la sombra del arrepentimiento instantáneo, y una determinación feroz que no le había visto antes. Lo siento, dijo, pero su voz no sonaba arrepentida. Sonaba a descubrimiento. Tenía que hacerlo. No podía dejar que ese momento terminara sin que supieras. ¿El qué? Interrumpí,
Mi propio corazón aún bailando una bulería desbocada en mi pecho. ¿Sin que supiera que puedes destruir tu reputación por una gitana de escenario? Su expresión se endureció. No uses esa palabra contigo misma. Nunca. Y no fue una destrucción. Fue una liberación. Se acercó, y su mano se elevó, deteniéndose a centímetros de mi mejilla, como si temiera que fuera a quemarse de nuevo. Durante 40 años, he vivido en una jaula de expectativas. La jaula de los Alcázar. Y tú, Soledad, tú fuiste la primera persona lo suficientemente valiente como para sacudirla. Su confesión me dejó sin aliento. Era más de lo que jamás había esperado oír. Pero antes de que pudiera responder, la pesada puerta de la biblioteca se abrió con violencia. En el marco, recortada contra la luz del vestíbulo, estaba la figura de una mujer. Alta, esbelta, con un vestido negro que gritaba elegancia y poder. Era Elvira de Alcázar, la madre de Donato. Su rostro, un modelo de belleza serena en los retratos familiares, estaba ahora distorsionado por una furia glacial. Sus ojos, del mismo verde que los de su hijo, me atravesaron como dagas. ¿Estás fuera de ti, Donato? Su voz era un silbido cortante, cargado de un desprecio que helaba la sangre. ¿Deshonrarte a ti mismo, a esta familia, a nuestro nombre, por esto? Su gesto hacia mí era tan despectivo que me hizo sentir menos que el polvo de sus alfombras persas. Donato se interpuso inmediatamente entre su madre y yo. Su espalda, ancha y firme, se convirtió en mi escudo. Madre, esto no es asunto tuyo. Todo lo que afecta a los Alcázar es asunto mío, replicó ella, elevando la voz. ¿Crees que un beso de escándalo en un arrebato de lujuria barata va a cambiar algo? Ella se irá con su dinero y su minuto de fama, y tú te quedarás aquí, con las ruinas de todo lo que hemos construido. Ella no se va a ninguna parte, declaró Donato, y sus palabras resonaron en la biblioteca con una fuerza final. Y no es lujuria. Elvira lanzó una risa amarga y sin alegría. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Amor? Por favor, hijo. Eres demasiado inteligente para caer en un cliché tan patético. Es la rebeldía de un hombre que llegó a una crisis de mediana edad. Nada más. Yo me quedé paralizada, observando el duelo de titanes. Cada palabra de esa mujer era un veneno que buscaba envenenar la frágil verdad que acababa de nacer entre nosotros. Y lo peor era que una pequeña, insignificante parte de mí, la que llevaba años cargando con el peso de no ser suficiente, temía que tuviera razón. Donato no se inmutó. Te equivocas. Es la primera decisión completamente mía en toda mi vida. Y no voy a dar marcha atrás. Su madre lo miró con una mezcla de ira y algo que parecía lástima. Muy bien. Juega a romper las reglas. Pero recuerda las consecuencias. Su mirada se posó en mí por encima del hombro de él, fría como la tumba. El mundo no es una plaza vacía bajo la luna, ni un escenario. Es cruel, y devorará vuestra bonita fábula en cuestión de días. Y con eso, se dio la vuelta y se marchó, dejando un silencio aún más pesado que antes. Donato se giró hacia mí. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una luz nueva. Lo siento, repitió, pero esta vez por ella. Por su mundo. ¿Era cierto lo que dijo? Pregunté, mi voz temblorosa. ¿Esto es solo una rebelión? Un capricho. Él cerró la distancia que nos separaba y tomó mi cara entre sus manos. Sus palmas eran cálidas, firmes. Su toque era una promesa. Escúchame, Sol, susurró, su frente apoyada contra la mía. Lo que siento por ti es lo más aterrador y lo más real que he experimentado jamás. Es un terremoto. Y los terremotos no preguntan por las consecuencias antes de llegar. Solo transforman. Me besó de nuevo, pero esta vez fue diferente. No fue un beso de furia o de rendición. Fue un beso de posesión tranquila.
De comienzo. Horas más tarde, la gala había terminado. Las luces del palacete se habían apagado una a una. Donato me llevó a casa en su coche, en un silencio cargado de complicidad. Al detenerse frente a mi modesto edificio, me dio un sobre. Es para la escuela, dijo simplemente. El comienzo. Cuando entré en mi pequeño apartamento, abrí el sobre con manos temblorosas. No era un cheque. Era el documento notarial de la compra de un local en el barrio de Santa Cruz. A mi nombre. Y adjunto, una sola llave. Una llave que abría la puerta a mi sueño. Y también, quizás, a una jaula dorada. Porque mientras la sostenía en mi mano, fría y pesada, la advertencia de Elvira de Alcázar resonaba en mis oídos como un presagio siniestro. ¿Había vendido mi alma al diablo, o acababa de encontrarla en los brazos del hombre que había derribado su propio cielo para alcanzarme? La respuesta, lo sabía, no estaría en los aplausos de una noche, sino en el silencio de los días por venir. Y en el misterio de una sola pregunta que se cernía sobre nosotros. ¿Qué oscuro secreto de la familia Alcázar haría todo lo posible por separarnos? Gracias por acompañarnos en el canal En la trampa de los deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.